Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana, abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana pues nos visitó un fenómeno telúrico, hubo un temblor que se produjo el pasado martes, que era un regreso a la actividad laboral después de un fin de semana largo con motivo de la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte. Entonces no hubo, digamos, colapso de edificaciones, no hubo daño en infraestructura que tenga que ver con puentes, con carreteras. Sí se habla de agrietamiento en algunas instalaciones, que son cosas que pueden producirse. Más bien de lo que se trató fue de un aviso que nos indica que se pueden presentar situaciones imprevistas y que tenemos que estar educados para aplicar en cada momento el protocolo del lugar. Ante una sorpresa uno sabe que las reacciones son muy diversas. En estos casos lo mejor siempre es conservar la calma, pero uno no sabe cómo reacciona. El momento es realmente el que dice. Que a propósito, antes de presentar otros temas y cuáles fueron los 10 más importantes de esta semana, vamos a presentar un resumen de algunas reacciones que se produjeron en programas en vivo, porque esos programas todos están grabados y ahí se percibe, se puede percibir la reacción. Mucha gente tuvo reacciones similares, pero no estaban grabadas en esos momentos, o si están grabadas están muy genéricas. Por eso casi la mayor parte de ejemplos de reacciones que tenemos y que se han hecho virales en las redes son de programas en vivo. Cómo reaccionaron sus conductores al momento de darse cuenta que estaba temblando la tierra y que el relajito parecía que se podía poner serio. Adelante. En estos momentos está temblando la tierra, estamos sintiendo un temblor de tierra y bueno, se ha intensificado el temblor de tierra. Está viendo en este momento un temblor, hay un movimiento sísmico, hay que tenerlo con mucha tranquilidad. Estamos sintiendo en este momento un movimiento sísmico, un temblor. Tranquilos, hay que tomarlo con mucha calma. Está largo un poco, está larguito. Sí, pero no nos vamos a asustar. ¡Ey! Israel, vámonos, ven. Meten comerciales ahí. Vamos. Si fue un asalto, un atraco. Ay, Virgen de Altagracia, perdónanos. Está temblando la tierra, Dios, perdónanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a salir, Octavio, vamos a salir. Octavio, después caer el edificio, vamos a salir. Bueno, pues vamos a salir. Ven. De producción y de productividad. Mira, está temblando la tierra ahora mismo. Está temblando la tierra. Oh, santo Dios. Tranquilo. Hey. Se anuncia lo que se encontró. Está temblando. Sí, una cosita. Temblando la tierra. Pero duro. Una cosita sabrosa.
pero duro. Temblorcito de tierra. Sigue. Ay, no, señores, adiós. Bye, bye. Vamos a ver. Vete a pausa, en serio. Bajen, que duro. Bueno, vamos a una pausa y Vamos a seguimos. pausa y tira canción. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Admitió, perdón, que sí, exacto. Tener una casa ordenada y minimalista es muy complicado de conseguir cuando se tiene que lidiar con 3 hijos. Cuando es su marido, Está temblando. pero fuertemente. Wow, Wow. yo nunca lo había sentido así, Sigue temblando. pero yo creo que No, en pero 10 tú estás- años nunca había sentido algo así. Pero esto está intenso. Y todavía está. Bueno, yo creo que ya. Y todo el mundo en los pasillos, nosotros aquí. Sí. Informándole al primer momento del Acaba de terremoto. temblar. Por los que están escuchando quizás, bueno, están en los vehículos y no están al tanto, o quizás lo sintieron porque fue muy fuerte. Fue fuerte. Se movió, yo creo que en 10 años que tengo nunca había estado en un momento así. Sí he sentido, pero no a este nivel. Bueno, continuamos, Bueno, ya veremos las noticias del... En fin, sí, por lo más juro como magnitud 5, una cosa así. No, no tanto. 4, no sé. Pero se movió, sí. Sí. Bueno, Bien, señores, continuamos con toque final. Miren, esta semana hubo 2 homenajes. Me excusé por no estar presente en el homenaje que el Senado de la República pues hizo al honorable presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el doctor Milton Ray Guevara, que el Senado de la República le reconoció por su exitosa carrera profesional y asumir un compromiso inquebrantable en la defensa, impulso y enseñanza de la Constitución. Ese acto pues contó con la presencia del presidente Luis Abinader. Y bueno, el doctor Milton Ray Guevara, yo creo que con su siembra en el Tribunal Constitucional, además de su siembra pues académica, se tiene muy merecido este reconocimiento, que quien lo solicitó, que quien tuvo la iniciativa de abogar por este reconocimiento en el Senado de la República fue el senador Alexis Victoria Yet. Entonces, nos alegra que esto se haya producido, porque en Milton Ray Guevara y en lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional Dominicano, con los precedentes que ha establecido ese Tribunal Constitucional Dominicano, yo siento que no solo hay mayor garantía para todos los dominicanos, sino para la propia dominicanidad. O si no, pregúntenselo, aquella sentencia que muchos difamaron porque no se han ocupado aún de leerla, pero creo que ha sido uno de los más grandes aportes que se hayan hecho. Sí estuve presente en otro homenaje, pero ese fue un poco más tarde. Ya el horario del sol de la mañana me permitía estar ahí, porque este fue alrededor del mediodía. El homenaje que la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, AMPRAS, pues hizo al ministro de Obras Públicas del INE, Ascensión. Ellos están reconociendo la ética, la apertura, la eficiencia con la que del INE Ascensión se ha manejado con ese sector, en el que incluso se ha posibilitado la participación de nuevos actores, y con un nivel de transparencia que los hace sentir a ellos realmente satisfechos con el trato que han recibido del ministro del INE Ascensión.
Por eso la Asociación Nacional de Productores de Asfalto reconoció al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ingeniero de Línea Ascensión, por las políticas de descentralización tomadas en el ejercicio de sus funciones que permitieron el aumento considerable de miembros beneficiados en los programas de asfalto que desarrolla el ministerio en todo el país. El presidente de AMPRAS, que es la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, esta asociación se formó en el 2014, el ingeniero Ramón Gabriel Aguilera Quesada, resaltó que este es un reconocimiento al compromiso ético, transparente e inclusivo con el que se desarrollan los procesos para las adjudicaciones a los suplidores de asfalto, provocando un aumento de compañías en la participación como suplidores en esta gestión. Entonces, señores, nosotros, pues, antes de hacer la pausa, bueno, lamentar, como lo ha hecho mucha gente, esta tragedia que nos ha conmovido tanto, de 2 niños que murieron en el tren de aterrizaje de un avión de la línea Avianca que viajó desde nuestro país hacia Colombia, y estos niños se aventuraron a colocarse en el tren de aterrizaje del avión, pues entendiendo que tenían posibilidades de sobrevivir allí, pero lamentablemente con las bajas temperaturas se congelaron, perecieron congelados, perecieron del frío y se congelaron. Y después se han producido polémicas porque esto conlleva un protocolo. Yo creo que las autoridades nuestras han hecho lo que tenían que hacer en cuanto a colaborar, a preparar los trámites, etcétera. Hay otras personas también que han actuado de manera solidaria en este caso, y la responsabilidad básicamente hay que buscarla donde está. La responsabilidad hay que buscarla en la seguridad aeroportuaria, en la institución que está en la obligación de impedir que una cosa como esa ocurra. Que una cosa como esa ocurra, porque eso lo han hecho adultos, también se han producido otros casos de muerte en tren de aterrizaje, pero estos niños ni se imaginaban realmente que podían tener un desenlace como esto. Es una tragedia, la verdad es que muy lamentable. Señores, vamos a una pausa. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. En Constanza, esta semana, hubo que dictar una medida de coerción de 3 meses a 2 miembros del ejército que simularon que los fusiles, unos fusiles M16 que ellos tenían, esos fusiles que supuestamente unos haitianos se lo habían robado, pero no le habían robado ningunos fusiles. Los fusiles ellos lo habían vendido y simularon el robo. Esto realmente es una cosa que habla de una degeneración, una desmoralización en nuestras Fuerzas Armadas, porque una cosa como esa yo no la había escuchado nunca. El hecho de que un militar vendiera su propia arma o la arma que tenía bajo custodia, que la vendiera.
Pero en Constanza, donde ocurrió esto, esta gente tiene 3 meses de coerción, pero los policías, los 3 principales oficiales que estaban en el DICRIN, tienen 1 año de coerción en Constanza, en la misma Constanza, y eso hace poco también. Entonces la coerción de los que estaban en el DICRIN es porque había muchos robos en Constanza. Todas las villas estaban vandalizadas y muchos robos, y la gente ponía cámara y les robaban la cámara y les seguían robando. Entonces atraparon unos cuantos de estos presuntos ladrones. Eran ellos realmente quienes habían hecho los robos o parte de los robos, pero los ladrones, cuando vieron que ellos iban a quedar solos en la cuestión, dijeron: no, un momento, pero nosotros nos robábamos por nuestra cuenta, nosotros robábamos porque la policía nos mandaba a robar, y estos policías fulano y perencejo, ellos nos mandaban a robar y nosotros compartíamos con ellos. Entonces el Ministerio Público tuvo que hacer una investigación, apresar prácticamente a la dotación completa del cuartel y solicitar medidas de coerción, y hubo 3 oficiales ahí a los que le establecieron medidas de coerción de 1 año. Entonces, el ejército con los guardias vendiendo los fusiles y la policía con sus miembros mandando a robar. Imagínense en manos de quién queda un pueblo en esas circunstancias. Y eso no puede ser un hecho aislado de Constanza. Eso tiene que estar entronizado en ambas instituciones a nivel nacional. Y eso es muy lamentable. Pero ahora vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El Banco Central de la República Dominicana informó los resultados preliminares de la economía dominicana durante el año 2022, indicando que el Producto Interno Bruto, PIB real, registró un crecimiento de 4.9%, luego de que el indicador mensual de actividad económica experimentara una variación interanual de 3.3% en el mes de diciembre, en línea con las últimas proyecciones de esta institución. En términos nominales, se proyecta un aumento del PIB de unos 18.476 millones de dólares para situarse en torno a 114.000 millones de dólares, lo que mejora aún más la proporción de la deuda sobre el PIB con respecto a la previamente estimada. Esta cifra permite alcanzar un PIB per cápita de aproximadamente 10.700 millones de dólares en el 2022, superior a 8.971.000 verificado en 2021, lo que ubicaría al país como la 7ª economía de América Latina. Los resultados de la economía dominicana durante el pasado año pudieron ser alcanzados a pesar de la desafiante coyuntura a nivel global. La expansión del PIB en el año 2022 es un reflejo de los fuertes fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana, así como su resiliencia para hacer frente a los choques externos. En cuanto a los detalles del comportamiento de las actividades económicas en el 2022, sobresale la importante incidencia del sector servicios en su conjunto, el cual representa aproximadamente el 60% del tamaño total de la economía, con una expansión de 6.5% en términos reales durante el pasado año. A medida que pasan los días tras la desaparición de los esposos residentes en el distrito municipal La Guayiga del municipio Pedro Brán, provincia de Santo Domingo, salen a relucir detalles sobre el caso que arrojan un presunto comportamiento de la pareja vinculado a actos ilícitos como el delito electrónico. Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 años, y Elizabeth Almarante Pacheco están desaparecidos desde el lunes de la semana pasada. En la residencia fueron encontrados solo los 2 hijos del hombre, de 3 y 7 años de edad. Los vecinos acudieron al lugar al escucharlos llorando y los hallaron solos sin su padre y su madrastra. La pareja estaba con ellos la noche anterior, pero desapareció sin conocerse hasta el momento de las circunstancias. La Policía Nacional está a cargo de la investigación.
Una fuente relacionada a la investigación dijo que en la casa de la pareja fue encontrada evidencia que la vincula con el delito electrónico, esto sumado a otros hechos. Además, afirmaron que Luis Miguel Jaques Rodríguez tiene 2 fichas en la policía por delitos que no precisó y que también sobre este pesa un impedimento de salida del país. Tampoco se especificó la motivación del impedimento. Sobre el hecho, la policía dijo que todo sigue igual en torno a las investigaciones que realiza y agregó que no hay novedades y que continúa con el levantamiento de las cámaras de seguridad de los negocios y la zona. En días anteriores han interrogado a varias personas. La opulencia que mostraba el empresario Jairo González en sus redes sociales, su familia, su simpatía, su pasado como músico cristiano en el municipio de Los Alcarrizos y la apariencia de licitud que mostraba en su empresa Harvest Trading Cup fue lo que sedujo a inversionistas de diferentes estatus sociales. Al menos 50 personas denunciaron a González, de 29 años, y a su socio Kelvin Santos por estafa. Otros se querellaron formalmente y adicionan los delitos de abuso de confianza y asociación de malhechores. La Procuraduría General de la República confirmó que abrió una investigación al respecto. A través de Harvest Trading Cup, una empresa registrada en el 2019, González captaba fondos en dólares de sus clientes en República Dominicana, supuestamente para invertirlos en los diferentes mercados de capitales o bolsa de valores y criptomonedas a través de brokers de Internet, aunque no cuenta con el permiso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Supuestamente exigía un mínimo de inversión de $5,000. González no ha dicho claramente por qué desde junio pasado no le paga lo pactado a sus clientes. Menciona varios factores como la guerra de Rusia en Ucrania, el bloqueo de Estados Unidos a brokers rusos en Chipre, el bloqueo de sus cuentas bancarias en República Dominicana, pero dice que este último problema se resolvió. González dijo que el dinero de sus clientes está invertido en su totalidad en mercados financieros internacionales y pide un plazo de 180 días prorrogable para pagar. Al tratar de desmontar los argumentos de la defensa del empresario Ángel Rondón Rijo de que no pudo haber sobornos en el caso de Brecht si no se pudo demostrar que hubo sobornados, el Ministerio Público mencionó el ejemplo de los homicidios sin cuerpos que ya la jurisprudencia nacional ha validado por no estar todos los elementos de la vida porque el victimario la desapareció. La fiscal coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, sostuvo que no se puede pretender encontrar recibos con las referencias de los sobornos porque, según explicó, esas transacciones se hacen procurando no dejar rastros de la transferencia, no dejan huellas. No obstante, dijo que la revelación de la empresa brasileña sobre las coimas pagadas en el país fueron corroboradas con la Superintendencia de Bancos con el retiro millonario de Rondón a través de sus cuentas, dinero de mano en mano, para la adquisición a favor de la compañía de proyectos de construcción de obras del Estado. La fiscal sostuvo que el empresario depositaba grandes sumas de dinero a sus empresas, las que utilizaba en sus actividades comerciales para aparentar que eran ilícitos. Ortiz sostuvo que la Ley 448 sobre soborno en el comercio y la inversión castiga la promesa, el ofrecimiento y hasta la intención de los sobornos. El empresario Ángel Rondón y el exfuncionario Víctor Díaz Rúa fueron los únicos condenados en el caso que vincula a la empresa brasileña y apelaron a la Corte de Apelación del Distrito Nacional que anule la sentencia de primera instancia. El Colegio Médico Dominicano convocó una asamblea extraordinaria para analizar la reciente resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social, CNSS, reunión a la que seguirán 3 marchas en el interior del país en contra de las aseguradoras de riesgo de salud ARS. Según anunció en una rueda de prensa el presidente del colegio, Senencaba, en la asamblea se dará respuesta a la resolución del CNSS que de manera arrogante, irrespetuosa e irresponsable desconoció las demandas del colegio médico, complaciendo una vez más al sector que usufructúa las ARS. La semana pasada el CNSS aprobó un aumento en la cobertura por ingresos, honorarios médicos y consultas por internamiento, exámenes diagnósticos, hospitalización, uso de salas y equipos, entre otros servicios. En concreto, se acordó incrementar un 20% los honorarios médicos concernientes a procedimientos y un 50% en las consultas de internamiento. Sin embargo, la directiva del colegio considera insuficientes los ajustes. Por ello, Cava anunció 3 marchas contra las ARS, la primera de ellas el 8 de febrero en Barahona. Tras esa protesta, el 22 de febrero irán a Bonao y el 1 de marzo estarán en San Juan de la Maguana. La lucha que mantiene el Colegio Médico contra las ARS desde hace meses
ha llevado al gremio a suspender la atención a los afiliados de las principales aseguradoras que operan en el país, de modo que los pacientes deben abonar el importe de los servicios que requieran en el momento de recibirlos. La tarde del pasado lunes 30 falleció en la ciudad de Miami Rafael Ávila, reconocido como uno de los grandes scouts que ha tenido el béisbol profesional dominicano y latino durante más de 6 décadas. Ávila falleció a los 92 años de edad, padecía de Alzheimer hace unos años y residía en Pembroke Pines, en las afueras de Miami, Florida. Ávila, nativo de Cuba, fue gerente y manager interino del Licey y una leyenda dentro de la organización de los Dodgers. Firmó decenas de peloteros dominicanos y latinos, incluyendo a los hermanos Ramón y Pedro Martínez, Salón de la Fama de Cooperstown. Fue una leyenda dentro de los Dodgers de Los Ángeles y fundó y construyó la primera academia de grandes ligas en el país con el apoyo de su amigo Peter O'Malley. Eso ocurrió en 1987. En 1986, Ávila ayudó con los planes de la Academia de los Dodgers en República Dominicana y fue nombrado vicepresidente de dichas instalaciones en 1991, sirviendo en esa posición hasta su retiro en 1999. Continuó con un rol de asesor hasta el 2021. Además de Martínez, Ávila estuvo involucrado en la firma de más de 50 peloteros de grandes ligas, incluso al probable Salón de la Fama Adrián Beltré, además de Raúl Mondesi, Rick Rhoden, Mariano Duncan, Juan Guzmán y Alejandro Peña. El presidente Luis Abinader encabezó la entrega del Premio Nacional de la Juventud Padre Luis Rosario, dedicado a la creatividad, el arte y la cultura. Este año, el galardón principal del Premio Nacional de la Juventud recayó en Catherine Motica, directora de la Fundación John Péame. El galardón de Motica fue entregado por el presidente Luis Abinader, quien destacó la labor social que realiza la referida fundación en favor de las familias y personas vulnerables en todo el país. El evento se desarrolló en la Plaza de España, zona colonial. Aquí los galardonados se les entregó una estatuilla del premio, un certificado de reconocimiento y una laptop. El Premio Nacional de la Juventud tiene como objetivo reconocer e impulsar a los jóvenes de la sociedad que contribuyen día a día con el desarrollo sostenible de la República Dominicana. En total, 212 jóvenes resultaron finalistas luego de ser evaluados por el jurado. Asimismo, el 31 de enero se celebra en la República Dominicana el Día Nacional de la Juventud en honor a Juan Melchor Bosco, quien es considerado como el padre y maestro de los jóvenes. Don Bosco, como era conocido, dedicó su vida a trabajar en favor de la juventud, especialmente en su formación laboral y religiosa. Su legado ha trascendido fronteras y religiones. Es por tal motivo que el día 5 de diciembre del año 1993 se crea la Ley 20-93, la cual establece en su artículo número 31, el 31 de enero, Día Nacional de la Juventud en honor a Don Bosco. Esta ley también dejó instituido el Premio Nacional de la Juventud. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahamas informó que sus 7 diplomáticos en Haití, incluida la esposa del encargado de negocios, fueron trasladados en helicóptero desde Puerto Príncipe a República Dominicana. La evacuación se produjo tan solo un día después de que el gobierno de Bahamas ordenara la salida inmediata o tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitieran de todo su personal diplomático de Haití, que está inmerso en una espiral de violencia. Exteriores expresó en un comunicado su profunda gratitud y máxima consideración al presidente dominicano Luis Abinader y al canciller Roberto Álvarez por la ejecución de este proceso de evacuación. Los diplomáticos aterrizaron sanos y salvos en República Dominicana y llegaron a Bahamas. La cartera de Exteriores explicó que se trata de una medida temporal a la luz de los desarrollos recientes que requieren una evacuación y reorganización de la seguridad. Esta decisión llegó después de que el jueves el jefe de la misión diplomática de Bahamas en Puerto Príncipe informara que habían sido detenidos por la policía haitiana y despojados de su vehículo y armas. El ataque de grupos armados la semana pasada en la localidad haitiana de Sabien, en la región de Artibonite, en el que murieron 7 policías, fue supuestamente planificado en Puerto Príncipe por 3 altos cargos de la Policía Nacional de Haití, según informaron los medios locales. Así lo reveló un informe del Servicio Departamental de Inteligencia remitido a la Dirección Departamental de Artibonito de la Policía Nacional de Haití. Se trata de 3 altos funcionarios de la Policía Nacional de Haití, entre ellos 2 inspectores generales y un comisario de división. También participaron en el ataque a una coalición de bandas de Sabien, Palmis, Lancor y los mercenarios de la Canaán, así como una organización política. Las autoridades colombianas hallaron en el aeropuerto de Bogotá los cadáveres de 2 jóvenes escondidos en el tren de aterrizaje de un avión procedente de Santiago de Chile, según informó la Policía Metropolitana.
El personal de Avianca encontró los cuerpos sin vida de los dos muchachos de 15 y 20 años de edad. Al inspeccionar la nave, los polizones podrían haber muerto debido a las bajas temperaturas que se experimentan fuera del avión durante el trayecto. Viajar en el tren de aterrizaje de avión es una misión casi suicida. Las probabilidades de caer al vacío durante el despegue o el aterrizaje son muy altas, incluso de ser aplastado cuando el mecanismo se retrae. Si se supera eso a partir de los 1.500 metros de altura, sufrir hipotermia se convierte en un riesgo muy real. La aerolínea está atenta a colaborar con el aeropuerto y las autoridades locales para el esclarecimiento del caso y que se tomen las medidas necesarias para que eventos como estos no se vuelvan a presentar, señaló Avianca, que agregó que dentro de sus procesos de seguridad antes del inicio de cada vuelo, inspecciona la nave y su perímetro. Hasta el momento, no se conoce información sobre la identidad de los fallecidos. Marc Anthony y Nadia Ferreira se declararon su amor oficialmente y se casaron la noche del pasado sábado en una ceremonia llena de lujos realizada en Miami, rodeados de amigos y familia. El 28 de enero, el cantautor puertorriqueño, acompañado de sus padrinos, el emprendedor mexicano Carlos Slim Domit y la estrella del fútbol David Beckham, lloró de emoción literalmente al ver caminar a su prometida hacia el altar. Tras un compromiso de aproximadamente 8 meses, Marc y Nadia se unieron en matrimonio. La ceremonia estuvo llena de estrellas como Romeo Santos, David y Victoria Beckham, Daddy Yankee, Maluma, Marco Antonio Solís, Salma Hayek, Lin-Manuel Miranda, Luis Fonsi, entre muchos otros. Es la cuarta vez que el cantante boricua se casa. La primera vez que Marc Anthony se casó fue en el 2000 con la ex Miss Universo 1993, Dayanara Torres, con quien tuvo 2 hijos, Christian y Ryan. Su segundo matrimonio fue con la diva del Bronx, Jennifer López, en 2004, con quien tuvo también 2 hijos, los gemelos En y Max. 10 años después, se casó con Sharon de Lima, con quien mantuvo una relación conyugal de 3 años. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, ¿qué fue el desembarco de Playa Caracoles que se produjo hace 50 años? Y esta semana, pues, estuvimos en la conmemoración del 50 aniversario de la guerrilla de Camaño, de la guerrilla de Playa Caracoles. Ese acontecimiento fue un punto de inflexión en la democracia dominicana. Fue una inmolación desde el punto de vista individual de un líder como el coronel Francisco Alberto Camaño, que se sentía comprometido con un acontecimiento que se había producido un año antes, que fue la muerte de los palmeros. Moralmente parece que eso afectó mucho a Camaño y decidió venir a inmolarse en unas circunstancias totalmente desfavorables. No tenía la menor posibilidad de éxito porque para enfrentar un Estado se necesita la solidaridad y el apoyo de otro Estado o de otros estados. Cuba, que fue la base donde Camaño entrenó a su guerrilla, no lo apoyó en ese desembarco ni podía apoyarlo porque después de la crisis de los misiles tenía un pacto que le impedía eso. Rusia no le iba a permitir eso porque había negociado ese aspecto con Estados Unidos y eso en gran medida fue lo que permitió que la revolución cubana siguiera intacta. Ese pacto de no agresión, ya Cuba a partir de ahí no auspiciaría ningún movimiento guerrillero. Es decir, cuando Camaño vino a la República Dominicana, ya la guerrilla era un tema prácticamente superado como opción de toma de poder. No importa que en el 79 se produjera lo que se produjo en
en Nicaragua, por otras circunstancias. Entonces, pues el hecho no solo influyó en la muerte de Camaño, en la muerte de sus compañeros, en la muerte de la toma de las armas como opción para cambiar el sistema. No solo murieron esas cosas con el fracaso de Camaño, sino que también eso conmocionó la clase política del país. Ese acontecimiento separó para siempre a Juan Bosch y a Peña Gómez. Ese acontecimiento produjo la división del PRD. Ese acontecimiento produjo el nacimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Ese acontecimiento entonces también impactó a las izquierdas del país, y a partir de ese acontecimiento pues vivirían en una situación de, digamos, disminución en su incidencia, de la que jamás se repondrían, jamás se restablecerían en esas circunstancias. Ese acontecimiento se usó para calumniar la figura de Juan Bosch durante muchos años, porque se vendió la idea, y algunos de los que estuvieron en la guerrilla se prestaron a eso, y eso fue una cuestión totalmente falsa, de que supuestamente Juan Bosch había pactado con Camaño apoyarle para que viniera a levantar una guerrilla, para que viniera a levantar una revolución en la República Dominicana, y después lo dejó solo. Entonces se decía que Juan Bosch había traicionado a Camaño. Juan Bosch nunca llegó a ese tipo de acuerdo con Camaño. Por el contrario, le había mandado una carta a Camaño hace un tiempo pidiéndole que saliera de Cuba, que se fuera a un tercer país y que desde allá tratara de regresar, pero como una figura dispuesta a buscar el poder por la vía democrática. Entonces, Juan Bosch no tenía compromiso con esa aventura guerrillera, y habría sido un baño de sangre inmenso, porque eso era una locura. Eso no tenía ninguna posibilidad de éxito. Locura lo digo con respeto, porque una gente que entrega su vida en aras de un ideal, merece siempre que eso se trate con admiración, que eso se trate con respeto, pero el acontecimiento ya rebasaba todas las posibilidades de la realidad de esa coyuntura, y lamentablemente por eso terminó en ese fracaso. Pero la figura de Camaño no es esa. La figura de Camaño es la del hombre que se levantó a defender la soberanía nacional cuando fue mancillada por una segunda intervención estadounidense, que defendió la constitucionalidad ante el derrocamiento del profesor Juan Bosch, y que cuando se quiso humillar la dignidad dominicana, la puso a la mayor altura con su coraje. Entonces Camaño no es ese que vino y se inmoló, eso es parte de su vida. Camaño es una figura cuya grandeza hay que verla en sus distintas dimensiones. Entonces, señores, vamos a una pausa. Al regreso, vamos con las 3 preguntas. Adelante. Bueno, señores,
Se está conociendo la apelación del caso Odebrecht. Recuerden que la mayor parte de todos los que fueron sometidos a la justicia por el caso Odebrecht fueron declarados no culpables. No se pudo establecer la culpabilidad, la responsabilidad penal de la mayoría de los que fueron sometidos a la justicia. Y finalmente se retuvo una condena a 2, pero no por soborno. Porque en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa no se le condenó por haber recibido soborno, que era lo que se estaba juzgando, sino que se tomó en cuenta que había una base en su patrimonio no declarada, algo así. Y entonces, en el caso de Ángel Rondón, lo más extraño, se le condenó por soborno, pero sin sobornado. Es decir, este hombre se le va a condenar por soborno, pero no hay personas a las que él haya sobornado. Bueno, ¿y cómo puede haber soborno sin sobornado? Eso nadie se lo explica. Eso no resiste, digamos, el menor ataque judicial. Pero el Ministerio Público ahora tiene una tesis y dice que sí, que puede haber soborno sin sobornado, porque dice que puede haber homicidio sin cuerpo y está equiparando una cosa con la otra. Quisimos entonces consultar al distinguido jurista Miguel Valerio y a él nuestro equipo le formuló las 3 preguntas. Adelante. ¿Qué opina de la teoría del homicidio sin cuerpo esbozada por el Ministerio Público en la apelación del caso Odebrecht? ¿Realmente puede haber homicidio sin cuerpo y sin arma homicida? Técnicamente sí es posible. De hecho, en Italia durante mucho tiempo se utilizó esa tesis para personas que eran desaparecidas por la camorra, que se disolvían en ácido del diablo. Evidentemente que son teorías penales en la cual no hay una tesis concluyente sobre el cuerpo, pero sí hay evidencias palpables de que se cometió el homicidio. ¿Qué es el soborno y cuáles son sus elementos constitutivos? ¿Realmente hay posibilidad de sobornos sin sobornado? A diferencia de lo que ocurre con el homicidio, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, el caso de Odebrecht ni hubo soborno ni hubo sobornado, porque nos referimos a ese caso particularmente, porque así lo hace contar la sentencia. En el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, hemos dicho que no se enriqueció ilícitamente porque no hubo sobornos. Y en esa virtud, coherente con esa tesis, no hay. Ahora, los elementos constitutivos del soborno son los siguientes. 1, que hay un sobornante. 2, que hay un sobornado. Y evidentemente 3, que se pruebe que se dio la dádiva para obtener un favor gubernamental. ¿Hay precedentes de condenas que se hayan mantenido firmes en esas circunstancias? ¿Qué se requiere para que un juez varíe en apelación una decisión de primer grado? Como esbozamos el día de la audiencia, el juez de segundo grado no podría variar lo que ocurrió en primer grado porque no se está haciendo una evaluación de los hechos, sino evidentemente una corrección de la sentencia. El recurso del Ministerio Público fue en esa tendencia y dijimos claramente de que en el caso de enriquecimiento ilícito la sentencia había dado una prescripción y como tal no fue apelada por el Ministerio Público, con lo cual al no moverse el fáctico, la sentencia de primer grado no podría ser aumentada. Bien, vamos a una pausa y retornamos con la parte final de Toque Final. Si hoy fueran las elecciones, no hay duda de que el presidente Luis Abinader pues tiene ventaja frente a sus adversarios y una ventaja bastante holgada,
porque la segunda fuerza de la República Dominicana, que es el PLD, apenas está en un proceso de recomposición. Escogió una figura en octubre, después se puso en un proceso de organización de la estructura de la campaña, y es ahora a febrero cuando ya empiezan a salir a trabajar de manera consistente para buscar un posicionamiento de su candidato y ampliar la ventaja que tiene ese partido como segunda fuerza. En el caso de la Fuerza del Pueblo, el doctor Fernández, como no había un candidato definido en el PLD, marcaba como un potencial competidor de Luis Abinader, pero con un partido que es un partido todavía que no está en capacidad de sustentar una candidatura presidencial con posibilidades reales, ni siquiera candidatos para alcalde, que no los tiene. No los tiene. Entonces, el gobierno yo creo que tiene que manejarse con cierto cuidado, porque el avasallamiento también tiene sus consecuencias en la política. Y lo que se ve ahora es que se ha puesto en marcha todo un plan para conquistar alcaldes de los partidos opositores, principalmente alcaldes que eran del PLD, y mudarlo hacia el PRM. En ese sentido, yo creo que el gobierno, el PRM, están propiciando un entendimiento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Porque si el gobierno, con todo su peso, decide caer sobre estos partidos saben que no tienen ninguna otra opción para enfrentarse al gobierno que no sea aunándose. Y entonces yo no creo que este sea un escenario que a largo plazo sea ventajoso, porque una cosa es toda la holgura con la que usted se ve en una coyuntura todavía muy anticipada a unas elecciones, y otra cosa son los acontecimientos que se van presentando en el camino. Buenas noches a todos.